Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente aquí con mi esposa para bendecirlos con un tema matrimonial. Vamos a orar en esta noche y luego iniciamos. Amén. Padre, te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria. Te damos toda la honra, papito, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mi esposa, bendice nuestra vida, Señor, nuestro hogar, que seamos de bendición en esta noche para tu pueblo, para cada hogar, para cada hijo, Padre, en el nombre de Jesús, para cada matrimonio. En tus manos nos ponemos, papito. Bendice ese tema, Señor, y que tu palabra fluya con tu Espíritu Santo, con tu presencia, y que a través de ella, Señor, sean rotos yugos, paradigmas, estorbos en los hogares, en los matrimonios y en cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche, hermanos, se llama riquezas de la sabiduría. Amén. Cuando yo miraba el tema, me costó un poquito comprenderle, pero realmente la sabiduría abarca muchas situaciones. Pero cuando hablamos de ella, la Biblia habla en Proverbios, que es donde más se habla de la sabiduría, y habla mucho del temor del Señor. Amén. Vamos a iniciar entonces con la palabra. Amén. Le voy a rogar a mi amada esposa que lea el primer versículo. Amén. Proverbios 14:24. La riqueza del sabio es su sabiduría, la pobreza del tonto es su estupidez. Amén. Esa es la traducción lenguaje actual. Se escucha bien pesado, pero dice que la riqueza del sabio es la sabiduría. Amén. O sea que el sabio es rico porque tiene sabiduría, y como que se redundar en lo mismo, pero no va. Y
dice la palabra que si uno quiere más tener sabiduría, pedírsela al Señor. Amén. Dice la Biblia, si alguien está falto de sabiduría, pídala al Señor, que es amplio en dar. Solo tenemos que decirle: Señor, lléname con tu sabiduría. Pero aquí dice que la riqueza del sabio es la sabiduría, pero el que no tiene sabiduría dice que la pobreza es una estupidez. Amén. O sea, es alguien que no razona cuando hace las cosas. Y cuando a Salomón le pregunta al Señor qué quería, me impacta a mí que cabal habla de la sabiduría, habla del entendimiento. Amén. Y el Señor le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón era bastante joven, creo que tenía como 40 años más o menos cuando empieza a reinar en Israel, pero le dice al Señor: dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Amén. Y porque yo soy joven, le dijo al Señor. Amén. Y entonces el Señor vio el corazón de Salomón y le dio sabiduría, le dio fama, le dio riqueza, le dio todo. Amén. O sea que la sabiduría atrae la riqueza. Lo podemos ver de ese punto, porque dice: la riqueza del sabio es la sabiduría. Amén. No sé qué piensas tú. Amén. Vamos a ver otro versículo en la introducción. Vamos a ver el mismo versículo, solo que en la Reina Valera 1960. Proverbios 14:24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Amén. Aquí habla un poquito diferente. Y dice que la riqueza del sabio ahora ya no dice que es la sabiduría, sino que es una corona. Amén. Una corona de sabiduría. Esa es la riqueza del sabio. Amén. Y dice que pero la insensatez de los necios es la infatuación. Amén. Entonces, hermanos, qué importante es que en nuestros hogares actuemos con sabiduría, tanto la esposa como el esposo. Amén. Vamos a ver varios ejemplos ahí. Amén. Cómo en situaciones bien complicadas se actuó con sabiduría y eso trajo restauración, trajo edificación, trajo un cambio. Amén. Entonces, la sabiduría es una corona para nosotros. Amén. Y las coronas, recordemos que son coronas de honra para nosotros. Y si tenemos sabiduría, vamos a actuar con ella y vamos a pensar antes de actuar. Amén. Para que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Señor. Amén. Vamos a ver otro versículo. Siempre el mismo, solo que en la Biblia de las Américas. Amén. La corona de los sabios es su riqueza, mas la necedad de los necios es insensatez. Amén, gloria a Dios. Aquí habla siempre de la corona y está hablando que la corona del sabio es la riqueza, que era lo que decíamos en el verso anterior, que la corona de sabiduría es una riqueza para nosotros. Amén. Entonces, si tenemos sabiduría, vamos a ser buenos administradores, vamos a ser buenos padres, vamos a actuar justamente en el hogar. Amén. Y tenemos que tener equilibrio para no tener preferencias o inclinarnos por uno u otro hijo. Amén. Como siempre hablamos, que hay un consentido en la casa. Tenemos que actuar con sabiduría para no lastimar a nuestros hijos. Amén. Nosotros tenemos solo dos, una nena y un varón. Amén. Pero en los hogares donde hay más hijos, así como en el hogar de Jacob, tenía 12 y estaba grandote, y como decía nuestro pastor el día domingo, que cuando salía a comprar, al primero que le compraba era a José, que era el más consentido, era el más pequeño. ¿Y por qué quería más a José Jacob? Porque era la esposa que la amaba, ¿no? Porque era hijo de Raquel. Amén. O sea que ahí sí había una preferencia. Amén. Entonces tenemos que actuar con mucha sabiduría para no lastimar a nuestros hijos. Amén. Vamos a ver si todavía hay otro. Vamos a ver un versículo en Romanos que habla también de la sabiduría. Amén. Y de ahí entramos a los ejemplos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo ahí cuando le escribe a los romanos y dice profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. O sea que eso es algo bien profundo, algo bien importante para nosotros como cristianos. Amén. El tener la sabiduría. Y las riquezas de la sabiduría van a ser el temor, van a ser la inteligencia, van a ser la forma que actuemos sabiamente. Porque dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces la sabiduría nos va a apartar. Amén. Nos va a apartar del peligro, nos va a apartar del pecado, nos va a apartar de lo malo. Pero no como aquel, y por eso dice que los insensatos no tienen sabiduría. Porque dice, un hombre insensato fue aquel que se fue detrás de aquella mujer. Dice que iba como el león va al matadero. Amén. ¿A qué iba? A pecar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pedirle sabiduría al Señor. Si alguien está falto, dice, pídala a Dios. Amén. Pidámosela al Señor. Si nosotros necesitamos sabiduría, pidámosela al Señor. Si necesitamos inteligencia, pidámosela al Señor, que Él es amplio en dar, porque dice que la sabiduría es una riqueza al igual que el conocimiento, y es una riqueza profunda, con profundidad, y hablando de la riqueza espiritual realmente. Amén. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de esa sabiduría. Amén. Y Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría, porque dijo, yo necesito gobernar a este pueblo, pero no tengo, soy muy joven. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros en nuestro hogar actuemos con sabiduría, porque la sabiduría va a edificar nuestra casa. Amén, como vamos a ver más adelante. Y entonces vamos a entrar al primer ejemplo. Ya nos llevamos casi 10 minutos en la introducción. Y aquí creo que vamos a detenernos un poquito en el primer ejemplo, que es la actitud de Abigail. Amén. Primera de Samuel 25:18. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre los asnos. Amén. Usted creo que ya conoce lo que había pasado antes de todo esto, en el capítulo 25, donde habla de Nabal, pero se lo voy a resumir así rapidito. David, cuando Nabal mandó a sus hombres con las ovejas y todo al desierto, dice la palabra que los hombres de David cuidaban para que no les hicieran daño. Amén. Estaban ahí pendientes, cuidaban los rebaños de Nabal y de Abigail. Amén. Pero un día David no tenía comida para sus hombres y mandó a la casa de Nabal, porque dice que estaban en la fiesta del esquileo. La fiesta del esquileo era bien alegre porque era cuando le quitaban todo la lanita a las ovejas, y celebraban bastante eso. Habían matado ovejas, había comida, había de todo. Y dice que mandó David a sus hombres, y cuando le dijeron a Nabal, dice que dijo, ¿quién es David y quiénes son estos hombres? Yo no los conozco. Qué tremendo, ¿va? Y viene a mi mente como cuando uno hace un favor, como cuando uno hace un favor y le prestas dinero a alguien, y cuando se lo cobras, en lugar de que se alegre, se enoja contigo. Eso fue lo que estaba pagando Nabal. Estaba pagando mal por el bien que le había hecho David. O sea, este hombre no tenía sabiduría definitivamente, era un hombre insensato. Dice que su nombre significa necedad, era un hombre necio. Amén. Pero todo lo que David había hecho por ellos en el desierto, él lo echó a tierra de una vez ahí. Amén. Y no les quiso dar nada, no les dio comida, y se regresaron los hombres de David. Y cuando llegaron con David, David era un hombre de guerra. David se puso para cuentazo, se puso enojado porque dijo, ¿cómo es posible que yo le ayudé a él? Yo le cuidé su rebaño, yo cuidé a sus hombres para que no le robaran ninguna ovejita, y ahora que yo necesito, no me da nada. Eso resumiendo.
Pero ahora dice que Abigail vio a los hombres y después le preguntó a uno de sus siervos y le dijo que aquí habían llegado y le dice: son los hombres de David que vinieron a pedir comida, pero Nabal no les quiso dar. Amén. Entonces aquí en el verso 18 que estamos viendo dice: entonces Abigail se dio prisa, se puso pilas, y dice: y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Mira todo lo que llevaba. O sea que Nabal tenía bastantes trabajadores, tenía abundancia y no quería compartir. Amén. No quería compartir. Entonces, ¿qué hace Abigail? Se pone de pie, actúa con sabiduría. Era una mujer muy sabia. Amén. Y toma comida y todo y se va a encontrar a David. Amén. Entonces, qué tremendo es que a veces eso pasa en los hogares, porque hay un hombre que tal vez sí es cristiano o tal vez no es cristiano, pero hay un hombre que tal vez puede ser que pague mal por bien, y ahí se tiene que levantar la esposa y decirle: mira, mi amor, esto y esto, porque la esposa va a marcar el equilibrio en el hogar. Amén. Esta mujer actuó con sabiduría y a través de ella evitó el mal para su casa. No sé si quieres agregar algo. Amén. Sí, qué importante es, como tú dices, va a tener equilibrio, ¿va? Porque si nos llegan a tocar la puerta y si nosotros podemos hacer el favor, enhorabuena, ¿va? Y yo tengo bien claro el versículo que dice que las manos que dan nunca permanecen vacías, ¿va? Entonces, si podemos, enhorabuena, porque también hay momentos en los que aunque uno quiera, no se puede, ¿va? No se tienen los recursos, ¿va? Pero aquí miramos que Abigail fue una mujer bien sabia, ¿va? Que actuó rápido, viendo que su esposo no quiso dar nada, ¿va? Y lo que hizo ella fue salvar a todo su pueblo de que los mataran, ¿va? A toda la familia. Amén. Vamos a seguir viendo, vamos a ver varios versos de todo lo que pasó, pero lo que queremos marcar aquí es la actitud de Abigail, actitud con sabiduría. Entonces, una de las riquezas de la sabiduría es tener una actitud sabia y de humildad. Amén. Una actitud de agradecimiento. Me hicieron un favor y gloria a Dios, yo voy a pagar bien. No paguemos mal por bien. Amén. Paguemos bien por bien, porque a eso nos llama el Señor. Amén. Veamos otros versículos. Primera de Samuel 25:19. Y dijo a sus mozos: id delante de mí, he aquí yo os guiaré, pero nada, yo os seguiré, pero nada dijo a su marido Nabal. Primera de Samuel 25:20. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontraron con ellos. Amén. ¿Y a qué venía David? David venía a matar a todos, porque dice: ¿cómo este hombre me va a humillar a mí? Porque David era un hombre, y así como era un hombre muy sabio, también era un hombre que tenía un carácter fuerte, porque era un hombre de guerra. Entonces dice que se prepararon todos con sus espadas y ya venían a matar a todos los de la casa, no solo a Nabal. Amén. Entonces Abigail toma todas las cosas que mencionamos y le dice a sus siervos que se vayan delante de ella, y ella los iba siguiendo. Amén. Pero ¿qué hizo? No le dijo nada a Nabal. Hay momentos que a veces la esposa tiene que actuar sabiamente. Ella no le estaba ocultando algo malo a él, sino que era algo bueno lo que ella estaba haciendo para salvar su casa. Pero ¿por qué no se lo comunicó a él? Porque no la iba a dejar ir a darle comida a David. Capaz que iba a decir que era su amante o era algo de ella. Como dice ahí, va, y descendía por la parte encubierta del monte, o sea que ella se fue por donde no la viera su esposo, porque si la miraba era obvio que la iba a detener y no la iba a dejar ir, ¿no? Sí, salió a escondidas de él, no para hacer nada malo, sino que al contrario estaba actuando con sabiduría. Amén. Y dice que cuando ella iba, ya venía David con todos sus hombres. Dice ella aquí: David, sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos.
Ahora, hermanos, yo voy aquí, yo me recuerdo del ejemplo de Jacob también. Cuando él va hacia Esaú, pasa casi lo mismo. Pero ¿qué hizo Jacob? Puso varias familias que iban adelante. Primero iban sus otras esposas y de último iba Raquel con, con José y Benjamín. Amén. Entonces, pero ¿por qué los puso a ellos hasta allá con él? Porque él puso a otros primero, incluso los mandó a los siervos adelante para que si pasaba algo los siervos avisaran para él poder huir. Amén. Entonces ella va bajando y ¿quiénes van adelante? Los siervos. Y David venía enojado. Pero ahora vamos a ver qué actitud toma ella cuando se encuentra con David. Si nosotros vemos a Jacob, ¿qué actitud tomó? Dice que se postró 7 veces ante Esaú, se humilló. Una actitud de sabiduría es humillarse. Una riqueza es poder humillarse uno, y a veces uno se tiene que humillar para pedir perdón. Amén. Ella iba prácticamente a pedir perdón por la mala actitud que había tenido su esposo. Amén. Miremoslo. Primera de Samuel 25:23. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. El 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Qué tremendo, ¿ah? Que era una mujer bien sabia. Su nombre significa el gozo de un padre. Amén. Entonces dice: déjame hablar y no actúes, porque a veces uno, cuando un niño hace algo, uno ni le pregunta, como a veces pasa, y le suena al pobre niño. Y ella aquí dice: déjame hablar antes, no actúes porque vas a cometer un error. Ella le dice incluso: si tú vas a hacer esto, tú después vas a ser rey, va a estar esa sangre sobre. Ella le empieza a decir un montón de cosas, como empieza a decirle para alcanzar misericordia y gracia en David. Le dice: déjame hablar. Pero ¿qué actitud toma ella? Dice que cayendo sobre su rostro delante de David se postró en tierra. ¿Qué hizo? Se humilló prácticamente. Se postró en sus rodillas, se humilló a los pies de David. Dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Qué tremendo, hermanos, que a veces uno se tiene que echar la culpa de algo que no hizo. Amén. Porque a veces los niños hicieron algo y uno se echa la culpa por los hijos. Amén. Pero aquí ya se estaba echando la culpa por el esposo. El esposo era insensato y él había cometido un error, pero ella dice: sobre mí sea la culpa. No sea sobre estos hombres, sobre mi esposo, sobre mí sea. Y dice: te ruego, pero después le dice: te ruego que le permitas a tu sierva que te hable y escuche las palabras de tu sierva. Entonces ella quería aclararle. Amén. Entonces nosotros, cuando pasa algo, incluso entre los mismos hermanos en la iglesia, mejor es platicarlo, mejor es hablarlo y aclarar la situación. A eso fue ella, aclararlo para alcanzar misericordia. Amén. Amén. Ahí sí que vemos cómo la actitud de la esposa tiene mucho peso, ¿eh? Porque si ella no hubiera actuado en ese momento, los iban a matar a todos, a ella, si tenían hijos, a sus hijos. Pero vemos cómo ella actúa inmediatamente. No esperó nada más, sino que se levantó y hizo lo que tenía que hacer y se humilló. Amén. Pidió perdón, ¿va? Por algo que no había hecho ella. Amén. Vamos a ver otros versículos y vamos a ir pasando a otro ejemplo. Primera de Samuel 25:32. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. El 33. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Qué tremendo. Miren, esta mujer, por la actitud que toma, ¿qué alcanza? Una bendición.
Amén. Hermano, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos que hemos metido la pata, alcanzamos bendición. Tenemos que humillarnos, tal vez a veces incluso ante una persona, ante un hermano, y pedir perdón. Eso fue lo que ella hizo. Se humilló y miren qué hace David. Dice, le da las gracias porque ella, por la actitud que tomó, le impidió que fuera a derramar sangre. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Miren qué le dice David. ¿Quién la había enviado? El Señor. Ella se dejó usar por el Señor para enviarla al que iba a ser el rey de Israel y evitar que él derramara sangre. Amén. Dice, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Amén. Qué hermoso es que nuestras esposas actúen con sabiduría. Amén. Cuando hay una discusión en la casa, uno de los dos tiene que ceder. Aquí la que cedió fue Abigail. Ella se fue y se humilló, pero el que había cometido el error fue el esposo. Amén. Cuando hay una discusión en la casa, uno tiene que hacer el fuego, pero otro tiene que hacer el agua para apagar el fuego. Amén. Y no encender más la discusión o el pleito. Amén. Sino que uno se tiene que humillar y parar la situación ahí. ¿Para qué? Para que el Señor derrame bendición en nuestro hogar. Ella que alcanzó una bendición para ella y una bendición para su casa. Amén. Entonces nosotros tenemos que actuar sabiamente. Amén. Y ahí se podría decir que ella estaba como tal vez como en yugo desigual, porque su esposo no compartía la misma sabiduría de ella. Él era un necio. Podría decir que sí, aunque realmente el nombre de él era Nabal, era necio. Era un hombre que tenía riquezas y todo, pero su actitud era muy no acorde a la actitud que tenía su esposa. ¿Por qué se casó ella con él? Habría que investigar ahí cómo fue que se casaron. Amén. Pero como dice mi esposa, ella era una mujer muy sabia, pero el hombre no, el hombre, como dice que se llamaba Nabal, era insensato, era necio. Amén. Entonces guardémonos de toda necedad. ¿Cuándo actúa uno neciamente? Cuando no obedece la palabra de Dios. ¿Cuándo actúa uno neciamente? Cuando no obedece la voluntad del Señor. Dice, por eso dice, el sabio ve el mal y se aparta, porque vamos caminando en un camino que no es la voluntad de Dios, y el Señor nos dice, apártense de ahí. Pero si no obedecemos, vamos a actuar neciamente y vamos a alcanzar un juicio de Dios. Aquí David le da las gracias a ella porque realmente lo evitó que él actuara en su propia mano, en sus propias fuerzas, porque la Biblia dice, mía es la venganza. Dice, no actuemos con nuestras fuerzas porque a veces nos encendemos rápido en el enojo y podemos hacer algo que después nos arrepintamos, como le iba a pasar a David. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. La mujer sabia, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la derriba. Amén. Miren qué tremendo. Vamos a ver el ejemplo de la mujer sabia. Amén. En nuestra congregación hay mujeres sabias porque son mujeres llenas del temor de Dios. Amén. Pero ¿qué hace la mujer sabia? Aquí dice, ¿qué hace? Edifica su casa. ¿Cómo edificamos la casa? Con sabiduría. Amén. Poniendo los parámetros, los límites para que nuestros hijos actúen con esos límites y no se salgan de eso. Porque cuando se pierden los límites es cuando hay un desorden en la casa. Amén. ¿Qué límites se ponen? Tienes que limpiar tu cuarto, tienes que barrer tu cuarto. ¿Y qué dicen los hijos? Ahorita mamá, ahorita lo hace y no lo hacen. Entonces hay que poner límites porque dice la mujer sabia edifica su casa. Ella va a edificar. Amén. Ella va a poner muchas situaciones porque ella es la que pasa más tiempo en la casa. Amén. Pero miren la otra parte. Hay una mujer sabia que edifica, pero dice que hay una mujer necia que con sus manos puede derribar la casa. Amén.
Entonces, las actitudes son las que van a hacer que nuestra casa sea edificada. Amén. Nuestro carácter va a permitir que nuestra casa sea edificada. ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestra casa? Eso va a traer edificación o puede traer destrucción. Amén. Y vamos a ver otros versículos. Proverbios 31:10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. El 11. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice mujer hacendosa. En Guatemala, mujer hacendosa es alguien que le gusta hacer oficio, que es activa, que está pendiente de todo. Amén. En otros países creo que tiene otro significado. Amén. Pero en la versión Reina Valera, que no la puse, ahí no dice hacendosa, sino que dice mujer virtuosa. Amén. Tiene virtudes. La mujer sabia tiene virtudes. Y dice, ¿quién la hallará? Y esta mujer virtuosa es figura de la iglesia. Amén. Tiene virtudes, se ha dejado edificar. Amén. Dice, su valor supera en mucho al de las joyas. Amén. Entonces la mujer virtuosa, la mujer hacendosa, va a edificar su casa. Va a tener su casa llena de la presencia de Dios. Amén. Entonces, en el verso 11 dice, en ella confía el corazón de su marido. Amén. Dice, y no carecerá de ganancias. O sea que si yo confío en mi esposa porque yo sé que me voy a trabajar, ella se queda ahí en la casa, se queda haciendo el oficio, haciendo muchas cosas que hay que hacer, o se queda haciendo costuras. Amén. Yo no me preocupo de que la voy a estar llamando, mira qué estás haciendo, o qué vas. Amén. Porque yo sé que ella tiene el temor del Señor. Yo sé que ella va a hacer las cosas que tiene que hacer en la casa. Amén. Y no va a hacer nada fuera de eso. Entonces, esa mujer virtuosa es la que el Señor quiere que sea cada esposa en su casa. Esa mujer sabia que edifique su casa, que no sea una mujer necia que estaba de provocar al marido, y cuando sienten viene la contienda. Amén. Viene el pleito, viene el problema, y hasta los niños alcanzan por esa situación. La mujer necia dice la palabra que viene a ser como aquella gotera, ¿va? Insistente. Porque, por ejemplo, en el día tal vez ni se da cuenta uno de esa gotera, pero en la noche, cuando ya todo está en silencio, esa gotera no deja dormir. Esa gotera nos quita la paz. Y muchas veces podemos caer nosotras como esposas, o los esposos también, va, cualquiera de los dos, pueden caer en ser esa gota, esa gota necia, ¿va? Que Dios... Y al final viene a encender una contienda. Ahí sí que llenémonos mucho de la sabiduría del Señor para poder tener un hogar victorioso, ¿va? Un hogar lleno de la presencia del Señor, que nos llene de su sabiduría para que podamos actuar de la manera correcta y que no seamos injustos, ¿va? Amén. Que el Señor nos llene con su presencia, con su espíritu, y que seamos espirituales, porque si somos espirituales no va a haber problema en el hogar. El problema es cuando se manifiestan las obras de la carne, y esa gotera que está ahí puede ser una obra de la carne que está estorbando, que el Señor quiere quitarla de nuestro hogar para que ya no estorbe. Amén. En el 11 dice, en ella confía el corazón de su marido, ¿va? Pero si lo ponemos al contrario, diríamos, en él confía el corazón de su esposa, ¿va? Porque yo siempre he tenido ese versículo en mi mente, ¿va? Y le digo, y siempre te lo he dicho a ti, que cuando le tenemos temor a Dios, no le fallamos a la pareja. Porque yo te decía a ti, ¿va? Yo confío mucho en ti porque yo sé que como confías en el Señor no me vas a fallar. Porque para fallarme a mí, primero tendrías que fallarle al Señor, ¿va? Y como sé que no le vas a fallar al Señor, entonces eso hace que una cierta confianza crezca en la pareja, ¿va? Que sepa que ninguno de los dos va a caer en un pecado grande porque hay temor de Dios. Y es el principio de la sabiduría, dice la palabra, ¿va? Sí, es tremendo porque el temor encierra todo eso. El temor encierra las riquezas de la sabiduría, porque el temor de Dios, no el miedo, ¿va?
sino que esa reverencia, ese honor, esa honra que le tenemos al Señor, porque Él es Dios y Él es nuestro Padre. Amén. Proverbios 31:12. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. El 31:15, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Amén. A ella no les va a gustar mucho a las hermanas. Dice que también se levanta y da alimento a los de su casa de noche. Amén. Pero dice, ella le trae bien y no mal. Porque supónganse, hermanos, que yo llego de trabajar y sale mi esposa y me encuentra y lo primero que me da son malas noticias. ¿Cómo me voy a poner? Yo me voy a poner enojado, ¿va? Se me va el hambre, yo llego con hambre, con ganas de café. Entonces dice, ella le trae bien y no mal. Amén. Todo se va diciendo en el momento indicado. Amén. Entonces, y dice todos los días de su vida. Amén. ¿Cómo va a ser eso? Que el hogar esté cimentado en Cristo. Y todos los días de nuestra vida vamos a vivir bien. Amén. Vivir bien no significa que tengamos un montón de dinero. Vivir bien es con la paz de Dios. Que aunque tengamos o no tengamos, tengamos la paz de Dios. Amén. Y dice que es la mujer sabia, la mujer virtuosa va a traer bien a su marido todos los días de su vida. Dice, y también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. Amén. Y ahí no podríamos hablar del alimento espiritual también. Amén. Del discipulado en casa, de la palabra que tenemos que compartir con nuestros hijos. Amén. Que eso es bien importante. Que la palabra es la que nos va a cambiar, nos va a edificar y va a mantener cimentada nuestra casa en la presencia de Dios. Vamos a ver el último versículo de esta parte. Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Amén. Miren entonces, ¿qué hace la mujer sabia? Edificar. ¿Con qué se edifica? Con sabiduría. ¿Qué hizo Abigail? Con sabiduría fue y actuó y evitó el mal para su casa. Aunque su esposo se murió después cuando le contaron todo lo que iba a hacer David, dice que se le paró el corazón y se puso duro como una piedra, y a los 3 días o 8 días creo que parece que murió. Amén. No lo mató David, David se guardó, pero solo con saber que lo iba a matar se asustó y murió de todos modos. ¿Pero por qué? Porque era un hombre necio, era un hombre que actuaba mal, no era un hombre justo. Nosotros tenemos que ser justos en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos, con la persona que tal vez le vamos a dar un trabajo, con la persona que nos va a vender un carro. Tenemos que ser justos en todo lo que hagamos, y si somos justos vamos a recibir la bendición del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí vamos a ver el temor de Dios. Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal inteligencia. El Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Miren qué tremendo. Ese versículo creo que se lo saben los niños y no lo sabemos la mayoría. Pero dice Job, he aquí el temor del Señor es sabiduría. O sea, los que tenemos temor de Dios somos sabios. Amén. Y dice, y si nos apartamos del mal, dice, eso es inteligencia. Amén. Dos cosas bien importantes, sabiduría e inteligencia. ¿Qué necesitamos para guiar nuestros pasos, para que Dios guíe nuestra vida? Sabiduría e inteligencia. ¿Qué necesitamos en el trabajo? Eso, la sabiduría de Dios. Porque hay otra sabiduría que es la que usa la gente en el mundo, la sabiduría diabólica, que es la que usa el enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero es la gente que hace mal. Pero la sabiduría que nos da el Señor, la que habla el apóstol Pedro, es la sabiduría que nos va a guiar para hacer el bien en todo. En los estudios, la sabiduría, la inteligencia nos va a ayudar
para que todo nos vaya bien. Amén. Y dice en Proverbios que el principio, o sea, un principio de la sabiduría es el temor. O sea, el temor de Dios es una riqueza de la sabiduría y es el principio que si tenemos temor, vamos a guardarnos. Era lo que decía mi esposa, porque todos como hijos de Dios, antes de fallarle a nuestra esposa o a nuestros hijos, le vamos a fallar a Dios, le vamos a fallar al Señor. Amén. Y Él no quiere que le fallemos. Él lo que quiere es que nosotros seamos íntegros y caminemos en una vida de santidad, que en nuestra casa haya sabiduría, que en nuestra casa haya una actitud de humillación, de perdón, de sanidad de nuestra alma. Eso es lo que quiere el Señor en nuestros hogares. Y en cada hogar, si usted tal vez ha amargado a su hijo o ha amargado a su hija por las actitudes que ha tenido, lo importante es poder pedir perdón. Abigail, ¿qué hizo? Fue y se humilló, dobló sus rodillas y se tiró a los pies de David para alcanzar misericordia. Amén. Como lo que hizo aquella mujer María Magdalena cuando va a los pies del Señor y le pide perdón y derrama el perfume. Amén. Entonces, la sabiduría nos va a guiar a hacer todo lo bueno y a guiarnos en esta vida cristiana. Amén. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Entonces, si el Señor habla mucho del temor y de la sabiduría es porque es algo bien importante para nosotros como hijos de Dios, como esposos, como estudiantes. El temor de Dios nos va a guardar de muchas cosas. Amén. Nos va a guardar del pecado, nos va a guardar de hacer cosas que no le agraden al Señor. Entonces, por eso es un principio bien importante. Dice, el buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su alabanza permanece para siempre. Dice. Amén. ¿Por qué va a permanecer? Porque hay sabiduría, porque hay un buen entendimiento y porque hay un temor de Dios en cada uno. Amén. Y el verso de Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero la otra parte es bien tremenda, dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No aceptan consejos. A veces uno aconseja a un joven y le dice, mira mi hijo, no hagas esto, porque te va a provocar esto. Mira mi hijo, no hagas aquello. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él ponga gracia en nuestras palabras para poder aconsejar tanto a jóvenes como a personas grandes que necesitan un consejo, que necesitan una administración, porque dice que los necios desprecian la sabiduría y también la instrucción, no aceptan el consejo de los mayores. Amén. Sí, me estaba recordando de mi amiga que siempre llegaba a buscar el consejo, y cuando yo trataba de dárselo ahí con la ayuda del Señor, y ella se enojaba y ella me decía, es que usted siempre me quiere llevar la contraria. Entonces ahí me daba cuenta que no aceptaba el consejo, que llegaba, pero ella quería escuchar lo que le convenía a ella o lo que ella quería escuchar, no el consejo en sí, lo que el Señor le quería decir. Amén. Es que a veces vamos a ministrarnos o a buscar un consejo, pero queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y cuando nos dicen lo contrario nos duele, porque Dios nos está hablando que tenemos que cambiar y no queremos cambiar esas cosas malas que tenemos. Porque aquí dice, los necios desprecian la sabiduría, no aceptan la sabiduría. Y desprecian, como dice mi esposa, el consejo también. Ella tal vez le decía, ya no haga eso porque eso le provoca esto, pero ella no quería, ella quería escuchar lo malo para seguirlo haciendo. Y no, el Señor lo que quiere es que cambiemos. Si nosotros cambiamos en nuestro hogar, vamos a ser ejemplo para nuestros hijos. Que no tengamos una doble cara, una cara en la iglesia y otra cara en la casa, porque si no nuestros hijos van a ser dañados. Nosotros tenemos que ser transparentes en todo, en nuestra casa y en el hogar, y eso va a mostrar en nosotros que tenemos sabiduría
y que estamos aceptando la instrucción, los mandamientos del Señor en nosotros. Amén. Todavía hay otro aquí, otros dos. Qué importante lo que tú decías, ¿va? Porque si nosotros somos transparentes, tratamos de ser justos, tanto en la casa como en la iglesia, nuestros hijos están viendo la integridad de uno, ¿va? Pero ¿qué pasa si en la iglesia somos bien espirituales y en la casa no, ¿va? Estamos formando a nuestros hijos de esa forma, ¿va? Que engañen, ¿va? Y podemos caer en hipocresía nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver, Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 16:16, adquirir sabiduría cuanto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible a la plata. Amén. Qué tremendo, hermanos. El temor es algo bien importante en nosotros, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo primero que puso Él fue su temor en nosotros, y de eso tenemos que vivir, del temor del Señor, porque dice que si tenemos temor del Señor, vamos a aborrecer el mal. Si nuestros hijos caminan en el temor de Dios, nosotros vamos a confiar que donde quiera que ellos se vayan, tienen el temor y no le van a fallar al Señor, porque dice que el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, eso aborrece el Señor. Pero el temor nos va a apartar de todo eso. El temor nos va a apartar de lo malo y nos va a inclinar a hacer lo bueno. Pero ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, y que Él haga crecer en nosotros el temor y la sabiduría para que nos guíen a hacer lo bueno, y que en nuestra casa actuemos con sabiduría en todo lo que hagamos. Dice, el adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro. Amén. Y adquirir inteligencia es preferible que la plata. Miren, lo espiritual, por eso la palabra dice, hermanos, busca primero el reino de Dios y su justicia, porque eso vale más que el oro, que la plata. La sabiduría vale mucho más que eso. Amén. Y eso tenemos que inculcarle nosotros a nuestros hijos, que primero es el Señor y después todo lo demás. Amén. Vamos a ver, creo que ya es el último. ¿Vas a aportarlo? Vamos a ver, creo que es ya el último ejemplo. Vamos a hablar un poquito del hombre sabio. Si no se ponen celosos los hermanos también. Proverbios 24:5, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Proverbios 24:6, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Amén. Ya vamos casi terminando. Amén. Entonces, nosotros vemos aquí que dice que el hombre sabio es fuerte, pero no fuerte en los músculos, en la fuerza humana, sino que aquí está hablando que el hombre sabio es fuerte espiritualmente. Tiene un carácter fuerte espiritual, dice, y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Amén. Entonces, ¿cómo nos va a hacer fuertes el Señor? Llenándonos del temor, llenándonos de su sabiduría. Vamos a ser fuertes en las batallas, porque van a venir batallas, van a venir situaciones en nuestra casa, que se enfermó nuestro hijo, que pasó esto, que pasó aquello. El Señor nos va a dar un corazón fuerte para sobrellevar todos esos temas. Dice el verso 6, porque con dirección sabia harás la guerra. ¿Cuál es la dirección sabia? La presencia de Dios. Amén. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo, si tu presencia no va con nosotros, yo no puedo llevar a ese pueblo, porque él sabía que era un pueblo muy grande. ¿Qué estaba pidiendo? La dirección. Y nosotros tenemos que pedirle la dirección al Señor cuando hay una guerra, cuando una dirección, ¿sabe? Dice, cuando hará, para hacer la guerra. Amén. Van a venir guerras, van a venir batallas contra el enemigo, va a venir la tentación, van a venir dardos. Pero si tenemos sabiduría, vamos a sobrellevar todo eso. Dice, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Vino una batalla muy fuerte y perdí esa batalla, pero no he perdido la guerra. ¿Qué tengo que hacer? Pedir consejo. Mire, hermano, busco a un hermano maduro o a nuestro pastor y le digo, mire,
me pasó esto y esto y esto. Yo tuve una batalla, pero realmente perdí esa batalla. Y dice que en la multitud de consejeros está la victoria. O sea, el hombre sabio busca consejo, el hombre sabio busca ayuda. Por eso dice un proverbio que no lo puse, dice, no seas sabio en tu propia opinión. A veces nos creemos muy sabios. Yo no necesito de que me den consejo, yo no necesito. No, hermanos, necesitamos, todos necesitamos. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que humillarnos para pedir ayuda, para entender que el Señor es el único que nos va a ayudar a través de un siervo o una sierva de Dios. Amén. Vamos a leer otro. Proverbios 16:14. El furor del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. Tremendo, ¿va? ¿Cómo dice el hombre sabio? Lo aplacará. El hombre sabio, va a hacer paz para ese rey. Le va a bajar el enojo, amén. Porque es el furor, o sea, la ira del rey es como mensajero de muerte, amén. Entonces, si tenemos sabiduría, nuestras palabras van a ser como bálsamo, como descanso para las personas, para poder edificar, amén. Vamos a ver otro, creo que ya es cabal los últimos 2 versículos y vamos a ministrar la palabra. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. El 25, Mateo 7:25. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Amén. Miren quién está hablando ahí. Está hablando el Señor, está hablando Jesús. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice, pero ¿qué hay que hacer? Y las pone en práctica. O sea, hay que poner atención, pero hay que practicarlo. Amén. Porque si no nos quedamos solo en escuchar y no vamos a cambiar de actitud. Pero si practicamos, dice, y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amén. La mujer sabia, que decía, edifica su casa. ¿En dónde la edifica? En la roca que es Cristo. El hombre sabio, ¿dónde va a edificar su casa? En Cristo. Y los dos van a ser unidos a Cristo. Entonces dice, cordón de 2 o 3 es difícil de romper. Nos unimos nosotros como pareja y dejamos que Cristo, que es la roca, edifique nuestra casa. No va a haber batalla que vamos a perder, porque el Señor nos va a guiar a la victoria. Amén. Pero ¿qué tiene que hacer? Un hombre sabio, una mujer sabia. Dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Fundemos nuestra casa, nuestro hogar, en la roca que es Cristo. Él nos va a dar esa sabiduría, esa inteligencia, para que nosotros seamos edificados en la roca. Amén. Y qué bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a ministrar, pero antes de orar, de ministrar la palabra, si se conectó alguien y no ha recibido a Cristo, yo le pido que haga esta oración y que se acerque al Señor. El Señor es el único que puede edificarlo, que puede darle sabiduría y que puede perdonar sus pecados. Repite conmigo. Padre, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Hazme una persona nueva, hazme diferente. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que tú desde hoy gobiernes mi vida. Amén. Y busque una iglesia, si no tiene dónde congregarse, aquí en la página aparece la dirección de nuestra iglesia, puede visitarnos en los horarios de servicio. Y ahora vamos a orar y a ministrar la palabra para los hermanos que están viendo la prédica. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por esta palabra bendita, Señor. Riquezas de la sabiduría, Señor. Una de las riquezas es
la actitud que tomamos nosotros como la actitud que tomó Abigail, Señor. Y la mujer sabia dice que hace, edifica su casa. El edificar con la sabiduría es una riqueza, porque va a edificar a sus hijos, va a edificar a su esposo, va a edificar a la familia que está en su casa. Y otro es el temor del Señor en nosotros. Eso es bien importante. Una riqueza es tener el temor del Señor, porque el temor nos va a apartar de todo aquello malo. Y el último inciso fue el hombre sabio. Cuando en nuestro hogar tiene que haber una mujer sabia y un hombre sabio, y edificar en la roca que es Cristo, para que el hogar esté fundado, como dice la palabra, en la roca que es Cristo. Padre, bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice cada pareja, Señor, bendice a sus hijos, Padre. Y te rogamos que allá donde hay problemas, Señor, en los hogares, que tú seas la luz y que seas, Señor, el que llene de sabiduría a mis hermanos para que esos problemas se solucionen, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Papito. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.